Bueno, lo primero, gracias por vuestro tiempo, por dedicar aquí un ratito, pasar un rato conmigo. Yo soy Adrián García, soy director de marketing en los últimos 15 años en una multinacional del Grupo Santander y, y llevo utilizando la IA en mis procesos pues casi desde que salió, ¿no? Y lo que os vengo a contar hoy es casi la experiencia personal de pues de cómo ha cambiado mi trabajo y el trabajo en las grandes multinacionales y en las pequeñas empresas en los últimos años, ¿no? Em, lo primero, quiero que penséis hoy en día, hoy por hoy, en vuestro trabajo, ¿no? En vuestra gestión del día a día, en el tiempo que pasáis delante del correo electrónico respondiendo miles de correos, en el Excel haciendo hojas de cálculo, en las 1000 reuniones tomando notas y haciendo cosas súper repetitivas, ¿no? Y lo que quiero que penséis es cómo va a cambiar eso o cómo cambiaría vuestro día a día si todas esas tareas repetitivas ya no las tuvieseis que hacer, ¿no? Eh, y entonces ahora es cuando entra el pánico y mucha gente me dice, oye, ¿la IA me va a quitar el trabajo? Pues no, la IA no es un robot que viene a sentarse en tu silla mientras tú te vas al paro. No, hay mucha ciencia ficción donde las máquinas se rebelan y acaban destruyendo la humanidad, pero no va de eso, ¿no? La IA no viene a sustituirte, ¿no? La IA viene a aumentarte. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de Iron Man, ¿no? Tony Stark el personaje, es un humano súper súper brillante, un tío muy listísimo, pero sin armadura es un humano, ¿sabes? Solo un ser humano, ¿no? Y entonces la armadura no vuela sola, necesita a Tony dentro para decidir dónde ir. Pues la IA es exactamente eso, ¿no? Es una armadura digital que multiplica tu fuerza, tu velocidad, tu visión, tu capacidad de llegar a clientes, tu estrategia, ¿no? Eso es exactamente la IA, ¿no? Em, Mira, cuando me pregunta, ¿no? Mi abuela que si Dios quiere cumplirá 100 años este año, eh, y me pregunta por estas cosas, yo le digo, mira, la IA no sabe, ¿no? La IA simplemente va deduciendo, ¿no? Por decirlo de una manera, es un motor de probabilidades, ¿no? Tú vas por ejemplo, al teclado del móvil y el teclado del móvil te va sugiriendo la siguiente palabra, ¿no? Tú pones buenos y te pone días, ¿no? Y entonces te va diciendo qué es lo siguiente que te sugiere. Bueno, pues la IA es ese teclado predictivo, ¿no? Em, pero que se ha leído todo lo que la humanidad ha escrito en Internet, ¿no? Entonces, imaginaos la capacidad de predecir que tiene cuando tú le preguntas algo, ¿no? Y entonces, oye, pues sabe mucho, ha aprendido los patrones de cómo pensamos o cómo razonamos los humanos, ¿no? Ahora, y esto es importante, es, es pura probabilidad, o sea, no es verdad absoluta. Ojo con lo que le preguntáis, que hay mucha gente que le está pidiendo consejos amorosos, y le está pidiendo consejos psicológicos. Y bueno, pues es un motor de probabilidad y no de verdad. A veces alucina. Por eso precisamente lo que necesitas es directivos preparados, ¿no? Gente con criterio, que es precisamente lo que se enseña en ISIE, ¿no? Para estar al mando, para decir, oye, esto que me estás diciendo no es del todo correcto, ¿no? Esto que me estás diciendo, valídalo, porque algo no suena bien, ¿no? Es Tony Stark de nuevo, o sea, vosotros sois el cerebro que tiene que estar dirigiendo a la máquina y no la máquina quien os dirija a vosotros, ¿no? La máquina va a poner el músculo y vosotros tenéis que poner el criterio. Vale, ¿y cómo se empieza con esto de la IA, ¿no? Que muchos de vosotros la estaréis empezando a usar o la habréis incorporado en vuestro día a día, ¿no? Eh, pues fíjate, lo primero es cambiar un poco la mentalidad, porque llevamos 20 años utilizando Google y lo que hacíamos era buscar.
¿no? Le decíamos a Google, oye, no sé, buscamos cualquier cosa y Google me escupía ahí una lista de enlaces, y yo a partir de ahí empezaba a buscar y a mirar. Ahora cambia completamente. Ahora yo no quiero que me des el enlace para yo investigar. Quiero que investigues por mí, quiero que te leas toda la información y quiero que me des un resumen, ¿no? Y entonces pasas de la búsqueda al razonamiento, a pedirle algo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que como antes nosotros íbamos buscando, pues hemos aprendido a buscar y no a pedir. Em, y el problema es que como un becario, que es la IA, que no deja de ser un becario, que es muy diligente y hace lo que le digamos, ¿no? No deja de ser un becario, ¿no? Y si le das una orden mala o vaga o confusa, te va a devolver un trabajo, pues, mediocre, ¿no? Esto me lo dice mucha gente de, joder, yo es que le pedí a ChatGPT no sé qué, algo, y me dio una respuesta malísima. Efectivamente, cuanto más investigues y más curioso seas, más partido le vas a sacar a la inteligencia artificial, ¿no? Em, y cuanto más genérico seas y más breve, pues peor respuesta obtendrás. Y la culpa no es de la máquina, es nuestra, ¿no? Yo eso lo llamo el síndrome de la máquina expendedora, ¿no? Al final, como os decía, la inteligencia artificial, que es un becario muy diligente, te va a hacer mucho caso. Y entonces tú le dices a la IA, oye, tráeme un café, ¿no? Y entonces cogerá, como buen becario, y irá ahí a la máquina que tienes enfrente y te traerá el típico café de máquina, solo, malo, aguado y con sabor a quemado, ¿no? Y dirás, joder, esto no es lo que yo buscaba, ¿sabes? Pero si eres específico y le dices, vete a la tienda de ahí abajo de café de especialidad y me pides un café de Colombia, doble, con leche descremada, espumita y un poquito de canela, en vaso mediano. El becario, que es súper diligente, te va a traer exactamente eso y con un nivel de perfección bestial, mientras tú estás haciendo otras cosas. Entonces, esa tarea repetitiva, bien explicada, te la va a hacer muy bien. Y para eso sirve la IA, ¿no? Em, y entonces, ¿por dónde empezar una vez ya sé que le tengo que empezar a pedir bien? Em, mi siguiente error, o el siguiente error que se suele cometer es eh, delegar, ¿no? Oye, hazme esto, ¿no? Escribe un post para LinkedIn que quiero vender mis servicios de consultoría. Y entonces tú le das al botón y esperas que debajo salga una obra maestra. Y entonces, ¿qué es lo que sale? Pues lo que os he dicho, un café de máquina, de sala de espera, genérico, sin alma, aburrido, y que suena exactamente igual que los otros 10.000 posts que hay en Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque le has delegado a ciegas, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que aprendéis en ISIE? Pues que el directivo no manda, sino que también cuestiona y piensa y valida. Y eso en IA tiene un nombre, ¿no? Que es la técnica del sparring, ¿no? El sparring como en el boxeo, ¿no? Em, que tú lo que haces es tomar al de enfrente como tu socio, ¿no? Tomar a la IA como tu socio. Y entonces tú puedes pasar de decirle, oye, hazme una campaña de marketing para mis zapatillas, que probablemente te haga algo que no venda nada, a que tú le digas, oye, quiero lanzar unas zapatillas. Mi ventaja es que el material es 100% reciclado, pero el precio es alto, unos 120 euros. Mm, Oye, atácame esta idea. Dime por qué un cliente preferiría unas Nike antes que las mías. Y entonces la IA te va a decir, oye, el cliente puede elegir Nike por el estatus y por la comodidad, tu marca nada la conoce nadie. Y entonces tú sigues. Oye, muy buen punto. Entonces, vamos a enfocar el marketing no en el calzado, sino en que como es material reciclado, estás haciendo activismo. Y entonces la IA te va respondiendo. Tienes que ir jugando con ella y presuponiendo que cada respuesta va a ser mejor que la anterior, ¿vale?
Lo que quieres es usar a la IA para que te devuelva el golpe, para que te obligue a pensar, para que mejore tu idea original. Si os tenéis que quedar con una sola idea de esta sesión, es con la primera que os he dicho. La IA os va a aumentar. La IA no va a hacer el trabajo por vosotros. La IA va a mejorar el trabajo que vosotros hacéis. Esa es la gran diferencia, ¿vale? Va a hacer que vuestro trabajo se multiplique por 10 o por 100, ¿no? Em, vale, pero entonces, Adrián, ¿cómo le pido yo a la inteligencia artificial? Pues mira, para eso hay una técnica. El arte de pedir tiene nombre. Es verdad que el nombre es malísimo, porque al que se le ocurrió, pues debería ser ingeniero y no de marketing. Y a esto lo llamó prompting, ¿vale? Prompting es el arte de pedirle bien a la inteligencia artificial, básicamente. Bueno, ¿y qué es el prompting? Oye, pues como os decía, la inteligencia artificial es un becario que se ha leído todo el conocimiento de la humanidad. Entonces, te puede responder desde muchos ángulos. Y tú, que quieres ser específico porque precisamente quieres ese café rico que estás esperando, tienes que decirle cómo quieres que actúe, ¿no? Primero, el rol, que es qué papel juega, qué disfraz se pone la inteligencia artificial. Y entonces tú le dices, oye, actúa como un director financiero despiadado y experto en pymes, ¿no? Y entonces tú le dices que ese es el enfoque que tiene que obtener, ¿no? Luego la tarea, en el que tienes que ser súper específico, como os he dicho, con lo que quieres que haga, ¿no? Por ejemplo, y analiza estos 3 presupuestos de proveedores tecnológicos. Luego las reglas, que son las restricciones, ¿no? Que es, oye, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que no haga? ¿No? Em, siguiendo el mismo ejemplo, oye, no uses jerga informática, sé muy duro en tus críticas y bajo ningún concepto te inventes datos que no estén en el texto, porque si no se los va a inventar. Acordaos que alucina de vez en cuando. Entonces tienes que ser muy específico cuando quieras que utilice solo los datos que tú le has dado o cuando quieres que investigue fuera. Y por último, el formato. Tienes que decirle exactamente cómo quieres que te presente lo que necesitas para no perder el tiempo. Entrégame el resultado en una tabla comparativa, resaltando al ganador definitivo en negrita y dándome 3 motivos para elegirlo. Si usas estos 4 pasos, ¿vale? Pasas de recibir respuestas de un niño de primaria a recibir informes de consultor senior. Esa es la gran diferencia, ¿eh? Fijaos la gran diferencia, ¿eh? De adjuntar 3 presupuestos y decir, oye, analízame estos 3 presupuestos, a lo siguiente. Actúa como un director financiero despiadado y experto en pymes, analiza estos 3 presupuestos de proveedores tecnológicos y no uses jerga informática, sé muy duro en tus críticas y bajo ningún concepto te inventes datos que no estén en el texto. Entrégame el resultado en una tabla comparativa, resaltando al ganador definitivo en negrita y dándome 3 motivos para elegirlo. ¿Habéis visto qué diferencia? ¿Qué específico soy en lo que le estoy pidiendo a la IA? 2 trucos grandes que os van a servir un montón. Primero, como sueles escribir prompts, ¿no? Peticiones, ¿no? Muy largas, yo ni siquiera ya las escribo. Las inteligencias artificiales todas tienen un botón de dictado y le vas dictando. ¿Os acordáis si habéis visto Iron Man, que Iron Man tenía ahí a Jarvis, que era su inteligencia artificial, y entonces le decían, Jarvis, quiero que hagas no sé qué, no sé cuándo". Pues lo mismo, dictarle, tenerle ahí de copiloto, de becario. Y entonces le vas dictando y le vas contando tu vida. Cuantas más cosas le cuentes sobre lo que quieres, más específico va a ser él en su respuesta. Eso lo primero. Segundo truco, brutal. Si no sabes cómo pedirle, se te olvida esto de rol, tarea, reglas, formato, le puedes decir que te ayude a pedir bien. Y entonces le dices, oye, ayúdame a hacer un buen prompt para que te pueda pedir cómo analizar 3 presupuestos de proveedores tecnológicos. Y entonces él a partir de ahí te hará el prompt bien hecho, extendido y de manera que no te falte absolutamente nada. Segundo truco, ese es fundamental, ¿vale? Em, entonces, con esto, vale, ¿y ahora yo con esto qué hago? ¿No? Y decir, vale, esto es la inteligencia artificial.
y así puedo empezar a Mm. usarla a nivel básico.